Hola, muy buenos días a todos. Gracias por su participación y bienvenidos al webinar Prepárate para Exportar, que se presenta gracias a la Alianza de Conecta Américas con la Cámara de Comercio de Bogotá. Antes de presentar a nuestra conferencista, la señora Nora Torres, consultora de la Cámara de Comercio, quiero contarles, sobre todo a los nuevos miembros de la plataforma, que Conecta Américas es la primera red social empresarial de las Américas. Es desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo con el apoyo de Google, DHL, Visa y Alibaba. Conecta Américas es una plataforma gratuita, fácil de usar, que tiene el objetivo de ayudar tanto a los emprendedores como a las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe a conectarse con potenciales clientes o proveedores e inversionistas en todo el mundo, acceder a información práctica y capacitación sobre cómo realizar transacciones internacionales y obtener información sobre las oportunidades de financiación disponibles en sus países. Conecta Américas es gratuita, como les mencionaba, y lo bueno es que pueden encontrar todos estos recursos en un solo lugar. Como parte del pilar de aprendizaje de Conecta Américas, estamos ofreciendo estos seminarios en línea con el objetivo de brindar información y herramientas a los empresarios de toda nuestra región para que puedan fortalecer la gestión de sus empresas y entender mejor la dinámica de los negocios internacionales. Nuestros webinars abarcarán temas prácticos y puntuales sobre logística internacional, el proceso de exportación e importación, comercio electrónico, marketing digital, gestión de pymes y mucho más. En esta oportunidad presentamos el webinar con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, como les mencioné anteriormente, a quien quiero extenderle un especial agradecimiento por su apoyo en la realización de esta serie de webinars que les traemos a todos los miembros de Conecta Américas. La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de los servicios empresariales liderados por la Vicepresidencia del Fortalecimiento Empresarial, promueve la formalización, el emprendimiento, el fortalecimiento empresarial, la innovación y la internacionalización de las empresas, ofreciendo un portafolio de servicios especializados, a los cuales todos ustedes pueden acceder de manera gratuita ingresando al portal de la Cámara de Comercio de Bogotá que ven en sus pantallas y dirigiéndose a la sección Fortalezca su empresa. El modelo de servicios empresariales de la Cámara de Comercio de Bogotá incluye una ruta de servicios a la medida y un acompañamiento permanente por parte de los consultores empresariales que apoyan al empresario en su proceso tanto de fortalecimiento como de internacionalización. Teniendo en cuenta esta gran misión con los empresarios, la Cámara de Comercio se convierte en uno de los socios estratégicos de Conecta Américas y nuevamente agradecemos su contribución con estos seminarios en línea. Bueno, adicionalmente, por favor, no olviden registrarse siempre en conectamericas.com, complementar los perfiles de sus empresas para poder expandir sus redes de contactos de negocios dentro y fuera de sus países, informarse sobre los nuevos próximos seminarios en vivo que les traeremos y además también para acceder a todas las videoconferencias que serán grabadas y estarán disponibles en conectamericas.com para que ustedes las tengan como material de referencia. También los invitamos a que sigan a Conecta Américas en Facebook y Twitter para mantenerse informados sobre los nuevos servicios, eventos, cursos, webinars y artículos relevantes sobre fortalecimiento empresarial y comercio exterior que tenemos disponibles para todos ustedes. Bueno, y sin más preámbulos, quiero presentar a la señora Nora Torres. Nora es gerente de Manajos Consultores y consultora de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nora es especialista en facilitarle la vida a los pequeños y medianos empresarios, brindándoles asesoría y soluciones prácticas en áreas como gestión financiera, estrategia corporativa y organización interna, formulación y ejecución de planes de negocios, entre otros. Todo esto con el objetivo siempre de apoyar a los empresarios para que puedan afrontar los retos de la internacionalización. Nora cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando empresas en diferentes industrias y sacando adelante proyectos dirigidos a las pymes con varias entidades multilaterales. Nora es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana y especialista en finanzas internacionales e integración económica. En este seminario, Nora nos explicará cómo desarrollar un plan de acción para la exportación, que les permita a ustedes evaluar si su empresa y su personal
ya están listos para afrontar el reto de exportar. Bueno, hacia el final de la presentación de Nora vamos a tener un espacio para resolver algunas de sus preguntas e inquietudes. Así que los animamos a que nos escriban sus preguntas a lo largo del seminario en este panel de preguntas y respuestas que pueden ustedes observar en la parte inferior derecha de su pantalla. Yo recogeré sus preguntas para que Nora nos ayude a darle respuestas hacia el final de la presentación. Bueno, quiero darles nuevamente la bienvenida y cederle la palabra a Nora. Por la bienvenida. Y en nombre de la Cámara de Comercio les doy la bienvenida a nuestra sesión de Prepárate para Exportar. Espero que sea un rato agradable, que puedan ustedes hacer las preguntas que consideren y tratemos de que sea tan ameno como sea posible. Arrancaremos entonces contándoles un poco la agenda. La agenda va a tener tres puntos principales. El primero es exportar más que vender, es un poco la introducción a las ventajas que hay a corto plazo y a largo plazo de participar en estos procesos de exportación y qué significa. Segundo punto, lo que necesitan las empresas para ser exportadoras, algunas generalidades y puntos claves que pueden hacer la diferencia. Tercero, vamos a tratar de avanzar en el tema de cómo hacer un plan de exportación. Arrancando con exportar más que vender, a veces creemos que exportar es simplemente pasar mercancías de un lado al otro de la frontera. Esto no es solamente eso. Exportar implica muchas cosas importantes, como por ejemplo aportar al crecimiento sostenible de cada uno de nuestros países. Nosotros exportando lo que hacemos es formar parte de ese motor económico que hace promoción de empleo y además fortalece los diferentes sectores. Es una responsabilidad muy grande realmente. Además, llevamos la marca de cada uno de nuestros países, nuestras culturas y nuestros ciudadanos. O sea, tenemos que hacerlo de forma muy pensada, muy planeada y siempre con la mejor preparación que sea posible. Todos los deportistas necesitan tener preparación para esto que es de largo aliento, que es exportar. Necesitamos prepararnos muy bien. ¿Para qué? Para que el esfuerzo que se haga y la dedicación que se tenga, que la va a requerir, sea de muy buenos resultados. Vamos a tener que aprender. Exportar muchas veces nos trae experiencias, muchas buenas, algunas difíciles, y debemos recoger esos diferentes aprendizajes y hacer que nuestra empresa no vuelva a suceder o se repita con tanta frecuencia como sea posible. También requiere de constancia. A veces vamos a tener ganas de desistir, por eso tenemos que tener muchas ganas de hacerlo y necesitamos tener disciplina. Por favor, no olvidemos nunca esto, es un cambio de pensamiento, es tratar de cambiar y tener claro que el compromiso es a largo plazo para que los beneficios se puedan ver. También vamos a tener mayor exigencia. ¿Por qué? Porque el tema de la calidad ya deja de ser un punto diferenciador. La calidad es básica. Si no tenemos buena calidad, pues en realidad no vamos a lograr entrar a un mercado. El precio es un punto diferenciador porque vamos a tener que ajustar nuestros productos a un nicho específico para no tener que entrar en discusiones específicas de precio. Hay ventajas de corto plazo, claro. ¿Se acuerdan cuando entrábamos a las escuelas y teníamos unos lápices chiquititos? La idea es no quedarnos en eso chiquitito, pero igual tiene sus ventajas. La primera de ellas es uso de la capacidad productiva. La idea es que la capacidad productiva que tenemos disponible la podamos utilizar en estas etapas de exportación, así como generación de empleo. Claro, en el corto plazo también tenemos generación de empleo, pero tenemos que analizar si lo que queremos es generar empleo de corto plazo para las familias que estamos incorporando en nuestras organizaciones, o si lo que debemos hacer es realmente ofrecer posibilidades de un empleo de largo plazo que ayuda a la sostenibilidad general del país. Otro de los puntos que es muy importante es que vamos a tener acceso a nuevos mercados. Esto es súper rico porque vamos a poder ver otros gustos, vamos a poder revisar otras personas, etcétera, pero debemos hacerlo pensando a futuro para poder sacar el mejor provecho y posicionar nuestras empresas. En el largo plazo, ¿qué vemos?
La idea es que en el largo plazo realmente se ven los beneficios de la organización. Empieza a mejorar el tema del desarrollo y el crecimiento organizacional. ¿Por qué? Porque muchos de ellos nos van a exigir, el empezar a exportar va a exigir que tengamos una mejora en nuestros procesos y procedimientos. Muchas veces los procesos y los procedimientos no los tenemos documentados. Y cuando se nos va Juan, que es nuestro experto en logística, vamos a vernos un poco a gatas o en problemas para poder volver a arrancar nuevamente con lo que él está desarrollando. Los procesos y los procedimientos son realmente una gran ayuda para las organizaciones en su largo plazo y su sostenibilidad. Y además del fortalecimiento para la competitividad de nuestros productos en temas de calidad y precio. En la medida que vamos llevando los productos a otros lados, vamos viendo diferentes necesidades y además diferente competencia. Nuestra competencia ya no es la persona que está al lado mío, ni la empresa que está en mi misma ciudad, o ni siquiera otra empresa que está en mi mismo país pero en otra ciudad. Nuestra competencia hoy en día está en todo el mundo. Debo yo hacerle un seguimiento, una revisión a mi competencia de todo el mundo, que los voy a encontrar en mis mercados internacionales, ver sus pros, ver sus contras y tratar de sacar el mejor provecho de ellos. También vamos a ver mejoras en la imagen corporativa. Claro, en la medida en que vamos viendo que el ser y el parecer deben ir en la misma medida, nuestras páginas web deben, en la medida que vamos revisando nuestros competidores, vamos viendo las debilidades de nuestras páginas web. O vemos que nuestro competidor tiene, por ejemplo, un correo corporativo. Nosotros también debemos tener correos corporativos. Es decir, ya no más @Gmail, @Hotmail, sino que deberíamos tener unas páginas formales para que nos puedan contactar a través de estos correos oficiales nuestros clientes. De otra parte, vamos a tener mejoras en nuestros productos y vamos a vernos en la necesidad de crear nuevos productos. Estas bolsas que ustedes están viendo en la pantalla son las que están utilizando unos nuevos productos que están lanzando al mercado en ocasión de la regulación que hay en los Estados Unidos, especialmente en lo de no uso de bolsas plásticas. Razón por la cual ya empezaron a verse nuevos productos en bolsas de papel. Empezamos a ver innovación en todo tipo de productos, razón por la cual nos vamos a ver obligados también a modificar y ajustar los nuestros. Con todo lo que vamos haciendo, poco a poco vamos ganándole la partida a la competencia. La competencia va a empezarnos a seguir, pero nosotros debemos ir un paso más allá. Ya hemos hablado de que vamos a hacer ajustes en nuestros productos, vamos a tener unos procesos y unos procedimientos, pero también vamos a tener innovación. Este punto de la innovación es clave. Y también, digamos, muchas de las empresas dicen, pero ¿cómo voy a innovar? ¿Cómo voy a contratar personas para que arranquemos a hacer estudios, para que arranquemos a hacer investigaciones? Ahí es donde surgen nuestros aliados. Nuestros aliados pueden ser, por ejemplo, las universidades. Qué rico que gente nueva, con pensamiento fresco, actual y moderno, pueda rediseñarnos nuestra imagen corporativa o nos pueda dar opciones y alternativas frente a nuestros productos. Eso es muy importante. Y asimismo, con base en esta innovación, vamos a poder seguirle dejando una brecha entre nuestro comportamiento y el de la competencia. También vamos a tener necesidad de actualización tecnológica. A veces no vemos la necesidad de que nuestro personal o nosotros mismos tengamos nuevos computadores o que estemos a la vanguardia en los sistemas de información. En realidad es muy importante la actualización tecnológica. Debemos poder tener comunicación permanente con nuestros clientes sin que haya fallas, sin que haya problemas de conexión ni nada alrededor de eso. Conclusión de la primera parte, debemos estar atentos para que nuestra posición al exportar sea de largo plazo, sumándole temas de innovación, de competitividad y temas de disciplina. Punto número 2, lo que necesitan las empresas para ser exportadores. Las empresas para tener una buena carrera en temas de exportación deben contar con todo lo siguiente. Primero, recursos humanos. Vamos a hablar de este tema un poquito, nos vamos a tomar un par de minutos porque ya sabemos que el recurso humano forma parte de las empresas, pero tal vez no es así, tal vez es al revés. El talento humano es la empresa.
La empresa no es nada sino es talento humano. Entonces, bueno, ahí los invito a que tengamos una política clara para poder darle, digamos, sostenibilidad a nuestra gente, para que estén contentos con nosotros, para que trabajen en un ambiente de trabajo agradable y tengamos una estabilidad para que la inversión que hagamos valga la pena. Segundo punto, los temas financieros. A veces nos dan pereza un poco los números y decimos, bueno, sí, pues tenemos un contador o está alguien a cargo de los números, pero realmente somos nosotros los que debemos tener claro cómo analizar los números, cómo poder interpretar nuestros estados financieros, qué necesidades de capital estamos necesitando. Y la idea es que los temas financieros siempre formen parte porque la rentabilidad es lo que en últimas estamos persiguiendo, es nuestra obligación, debemos dar utilidades. Tercer punto, materiales. Por supuesto, los materiales deben ser los que estamos ofreciéndole al cliente, pero debemos empezar a innovar porque la idea es que sean los materiales menos contaminantes posibles, el uso de los residuos, etcétera, etcétera. Y por último, en temas de capacidad técnica y productiva, también estar a la vanguardia. Hay muchas nuevas tecnologías que pueden ayudarnos a mejorar nuestros rendimientos, a tener mejores resultados, etcétera. Todo esto para poder hacer frente a la competencia y desarrollar adecuadamente nuestra capacidad, nuestra actividad. Si hemos pensado que el camino es exportar, pues les recomendaría que lo primero que debemos hacer antes de arrancar cualquier cosa es tomar como punto de partida esto que nos recomienda la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina. Dice, los condimentos fundamentales para toda decisión estratégica son el respaldo del management y la alineación de la organización frente a los objetivos planteados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gerencia debe estar siempre de acuerdo con este tipo de proyectos y debemos estar alineados todos en la organización. Es decir, la organización debe estar al tanto de lo que estamos pensando en hacer, deben tener claro para dónde vamos, deben tener todos el mismo remo para que todos lleguemos al mismo lado. ¿Cuáles son nuestros objetivos al exportar? Son los tres que yo considero más importantes. Primero, obtener mayores beneficios. Ese es el que considero yo que debería ser el más importante, no solamente económicamente hablando, sino obtener los mayores beneficios desde todo punto de vista para nuestras personas, el equipo de trabajo que trabaja conmigo, para mi organización, para el país, etcétera. Mayor rentabilidad. Claro, la idea es que la rentabilidad sea mayor a la que estamos obteniendo normalmente con nuestros negocios. Y tercero, perdurabilidad en el largo plazo. Es poder realmente abrir un hueco importante dentro de nuestro mercado objetivo y poder sacarlo adelante en el largo plazo. Hay un programa que es muy bonito, es un video que pueden encontrar en las redes, publicado por el programa de Tex Brasil. Brasil es otro de los líderes como Argentina en temas de exportación. Y dice lo siguiente, exportar, más que una opción, es un movimiento natural de crecimiento. Claramente, la idea es que la exportación no es algo anormal, es algo natural. Antes teníamos barreras, antes teníamos, digamos, fronteras existían y había muchas restricciones. Hoy en día eso ya no existe, razón por la cual el movimiento natural debe ser llegar a otras fronteras, a otros países. Claro que va a exigir nuevas competencias y aprendizajes, claramente, porque no es lo mismo tener un cliente aquí que tenerlo por fuera. Vamos a tener que ser mucho más especializados, vamos a tener que hacer unos mayores esfuerzos y vamos a tener que tener muy claro quién es la competencia al otro lado para que yo pueda estar todo el tiempo pendiente de mejorar constantemente mi organización. También vamos a tener que entender nuevos contextos, sí, nuevos patrones de calidad, por supuesto que ya sabemos que el mínimo es el tener excelente calidad, y sustentabilidad en las diferentes perspectivas que tengamos. Exportar es en sí un reto que requiere disciplina, pero que vale la pena. Ahí vale la pena también mezclarle otros temas dentro de la organización, y es que se han realizado muchos estudios
frente a las MIPYMES. ¿Qué es lo que algunas MIPYMES no las permite llevar a unos niveles superiores? Y lo que dice el estudio realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá este año fue presentado, es que dice que la carencia de planeación estratégica es lo que está haciendo la mayor mella dentro de las MIPYMES, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque no logran coordinar las acciones que deben realizar en el día a día para alcanzar sus objetivos de mediano y largo plazo. Necesitamos tener muy claro nuestro objetivo de mediano y largo plazo, pero debemos asentarlo sobre actividades del día a día. ¿Para qué? Para que con esa planeación estratégica bien difundida dentro de mi equipo de trabajo podamos entre todos lograr lo que queremos, que en este aspecto estamos hablando de la exportación. Y ahora hablando un poco del plan de exportaciones. El plan de exportaciones maneja muchas aristas. Entre ellas vamos a ver las siguientes: comercial, logística, de producción, financiera, política y legal y de producto. Y todo enmarcado como si fuera un proyecto. Aquí los invitaría a que trabajemos este tema de la exportación como un proyecto específico de mi organización. ¿Qué quiere decir como un proyecto? Debe tener objetivos, debe tener un alcance, debe tener unas actividades a seguir en el día a día, debe tener unas fechas específicas para cumplir con esos productos terminados, debe tener unos responsables. ¿Y sobre qué? Primero, sobre temas comerciales, porque claramente vamos a tener que definir una estrategia de cómo vamos a entrar a ese mercado, a quién le vamos a vender, cómo le vamos a vender en el largo plazo, cómo vamos a hacer que fluyan más clientes hacia mi producto o servicio. Desde el punto de vista logístico incluyendo el tema de la exportación, ¿cómo vamos a llenar el contenedor? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo tengo yo para llenar el contenedor? ¿Cuánto tiempo tengo para poderlo llevar al punto donde va a salir? ¿Al puerto, al aeropuerto? Bueno, al sitio donde yo haya escogido. En temas de logística, ¿cómo voy a hacer el transporte? ¿Vía aérea, vía terrestre? ¿Cuál es mejor para mi producto? ¿Cuál es menos costoso? Etcétera, etcétera. En temas de producción, ¿tengo claro cuántos días me voy a demorar en producir lo que me está solicitando mi cliente? Debo tener claro cuál es el proceso, qué procesos de control de calidad estoy llevando a cabo, etcétera. En temas financieros, ¿qué números manejo yo hoy? ¿Tengo realmente una capacidad o un flujo de caja o un cash flow para poder asumir un reto de exportar? ¿Cuánto tiempo soy capaz de sostener la exportación sin recibir plata a cambio? ¿Cuánto estoy yo pagando por mis deudas? ¿En cuánto estoy financiando yo a mis clientes? Es decir, tener un mapeo claro de cómo estoy hoy para que cuando empiece la exportación yo pueda hacerle un seguimiento posterior. En temas políticos y legales, este tema político y legal a veces parecería ajeno y no necesario, pero hemos visto que en temas políticos puede influenciar de una gran forma algunas decisiones que se tomen dentro de los diferentes gobiernos. Debemos estar atentos. ¿Qué es lo que está pasando? En ese país al que yo quiero llegar, ¿existe una necesidad de mi producto? ¿Sí o no? ¿Existe forma de que ellos puedan pagar por mi producto? ¿Existe realmente alguna restricción política a la entrada de mi producto? Y en temas legales, por ejemplo, ¿qué permisos me están pidiendo? ¿Necesito alguna licencia local? ¿Necesito cumplir con alguna reglamentación en temas, por ejemplo, medioambientales? Tengo que tener eso muy claro. Y en temas de producto, ¿mi producto realmente cuadra con las necesidades que yo tengo al otro lado, que yo evidencio en la gente que está queriendo comprarme mi producto, o debo hacerle alguna adaptación? ¿O es un producto que definitivamente no entra dentro del mercado? Eso tengo que tenerlo yo muy claro. Un plan no es nada diferente a un documento guía en el que yo elaboro, defino y evalúo la idea. Aquí yo resalto el tema de evaluar y es la razón por la que traigo esta definición. Porque normalmente hacemos la elaboración, hacemos la definición del paso a paso, pero se nos olvida ponerle números.
tenemos que ponerle números. Es importantísimo hacer la evaluación de que es un proyecto. Debemos tener las alternativas suficientes y los métodos para poderlos llevar a cabo. Y de otro lado, teniendo el documento, que a veces es un poco desgastante hacerlo, pero que es indispensable, nos sirve para invitar a nuevos participantes e inversionistas a nuestro proyecto. No necesariamente debemos financiarnos con la banca, por ejemplo, o podría ser una alternativa, y otra alternativa adicional podría ser el que contáramos con nuevos inversionistas, con personas que a lo mejor quieren ver mi proyecto llevado adelante. Los pasos que vamos a ver son una mezcla que preparé entre un business case, un proyecto de exportación y un plan de negocios que expone la Small Business Administration de los Estados Unidos, que es una organización que promueve el tema del emprendimiento y tiene una metodología muy bonita. De ahí salen los siguientes pasos para hacer un plan de exportación. Lo primero que yo necesito hacer es seleccionar el equipo de trabajo y el rol que cada uno tendrá. ¿Por qué digo yo que el equipo de trabajo? Muchas veces los empresarios trabajan solos en estos proyectos y la idea es que tengan un apoyo en un equipo para que, pues como ya sabemos, dos cabezas piensan mucho más que una. Entonces, la idea es tener diferentes aristas y diferentes especialidades dentro del proyecto y puedan adicionarle valor. Lo segundo es definir el proyecto. Ya un poco lo que les decía, deben tener muy claro cuál es el objetivo a corto plazo, los objetivos a largo plazo, cuál va a ser el alcance de este proyecto, cuáles son las actividades del día a día que se van a llevar a cabo, incluyendo detalles como, por ejemplo, cada cuánto va a ser la reunión de gerencia y quién va a llevar las actas. Hay cosas que son muy importantes de dejar documentadas y siempre debemos tener eso claro. Y el último paso es manos a la obra. Pero ¿cómo es manos a la obra? Hay 6 pasos que yo propongo se hagan dentro de ese plan de acción para empezar la exportación. Primero, hacer un diagnóstico de la capacidad empresarial. Segundo, llevar a cabo un estudio de mercados. Tercero, proponer una organización y una parte de administración. Cuarto, cuáles van a ser las líneas de productos o servicios que yo voy a poder ofrecer y si requieren algún ajuste o no. Quinto, en temas de marketing y ventas, ¿cómo voy a ir? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Etcétera. Y sexto, unas proyecciones financieras que me den soporte a todo eso que yo planteo hacer y si realmente va a ser para mí rentable o no. Arrancamos con el diagnóstico de la capacidad empresarial. Existen muchas opciones de diagnóstico. Uno encuentra en Internet infinidad y los invito a que las miren y las degusten. La Cámara de Comercio de Bogotá ofrece una herramienta de diagnóstico que es interesante para poderla aplicar y revisar cómo estoy antes de arrancar con este proyecto tan relevante para las organizaciones. Lo que les traigo aquí son los resultados de un análisis y diagnóstico de la gestión en la empresa familiar realizado por la Universidad de Murcia, que me parece que es interesante, en el año 2010. Como ya sabemos, más del 90% de nuestras empresas son familiares y tienen un comportamiento muy interesante, razón por la cual quiero compartirles los resultados de este estudio. Lo que ellos encontraron como factor de éxito en las organizaciones son los siguientes. Están en el orden del más relevante al menos relevante. Lo primero, la calidad del producto o servicio. Es decir, las empresas más exitosas son las que tienen mucha mejor calidad de su producto o servicio. Segundo, la satisfacción de los clientes. Realmente la gente los va refiriendo, va regando un poco la bola, como decimos acá, que es comentándole del uno al otro, que encontraron un producto que es interesante o un servicio que es interesante y comparten sus experiencias. Pero para eso debemos tener claro la satisfacción de los clientes. El tercero, la eficiencia de los procesos operativos internos. A veces el cliente trata de entrar, de mirar qué es lo que está pasando o qué es lo que necesita. Por ejemplo, necesita algún cambio de una mercancía específica y empiezan a pasarla por las diferentes áreas porque no hay claridad del proceso operativo específico para atender al cliente. Por eso tenemos que tenerlos muy claros.
El cuarto punto, la organización de las tareas del personal. Si bien existen unos manuales de procedimientos, debemos tener unos perfiles de cargo y unos manuales de funciones, es decir, quién es responsable de qué en la organización. Esto es muy importante porque muchas veces, y aquí también lo vemos, y en muchas empresas, nosotros los llamamos en Colombia los toderos, que todos hacemos de todo, pero en realidad eso lo que hace digamos, evitar que sea una sola la línea y que terminamos muchas veces repitiendo actividades entre las personas que trabajan en la organización. El siguiente punto, la imagen de la empresa y de sus productos. Por supuesto que empieza a tener mucha importancia, ya hemos hablado de la imagen corporativa, pero esto es en cuanto al nombre. Ustedes ya lo vieron y lo vieron, por ejemplo, con la dificultad que pasó la Volkswagen este año, la imagen de la empresa en realidad se vio gravemente afectada. La idea es que nosotros podamos conservar siempre la imagen de nuestra empresa. El siguiente punto, y ya empezamos a hablar de temas internos, como por ejemplo la motivación y la satisfacción de los trabajadores. Este tema es muy importante. Fíjense que tan es así que está dentro de los 10 primeros lugares para ser exitoso en temas de exportación. Debemos mantener unas políticas claras de cómo vamos nosotros a enriquecer a nuestro personal para que estemos todos trabajando como una familia, que realmente nos sintamos motivados. Son muchas horas del día que pasamos trabajando juntos. Entonces, por lo mismo, debemos invertirnos en nosotros mismos para que haya un excelente ambiente de trabajo, trabajando con los mejores principios y todos detrás de lo mismo. Por supuesto, teniendo las personas motivadas y satisfechas, logramos un mayor compromiso de las personas que trabajan con nosotros. También es importante dentro de los factores de éxito que nos podamos adaptar a las diferentes necesidades de mercado. Por ejemplo, antes yo exportaba bufandas y las bufandas eran de 1,50 m. Hoy en día las están usando todavía más largas, deben ser más o menos de 2 metros. ¿Puedo yo adaptarme o no a esa nueva necesidad del mercado? Debo poderlo hacer para seguir adelante. El siguiente paso es el tema de la productividad. Debemos buscar la mayor productividad posible, entre más productivos son menores los costos y mayor la rentabilidad, por supuesto. Y la rentabilidad como un factor diferencial para aquellas empresas que tienen éxito. Ese diagnóstico que hacen normalmente a veces no va acompañado de números, que es importante tenerlos claros. ¿Por qué? Por lo que yo ya les venía diciendo, necesito saber cómo estoy hoy para poder evaluar a 6 meses, 1 año vista, 3 meses vista, lo que yo haya definido, cómo va evolucionando mi empresa. Y en muchos aspectos, no solo en el financiero, necesitamos saber en qué puntos estamos débiles. Por ejemplo, en temas como, en temas como la calidad, en temas como cómo estoy llevando a cabo la estrategia de producción, mis costos de mano de obra, etcétera. Como ya lo saben los indicadores, pues sirve para indicar, es decir, para señalar o dar avisos a tiempo de cómo es que se está comportando una variable. Esto que ven ustedes aquí es un tacómetro y uno lo que hace es ponerle unos estándares para saber en qué parte está bien, comportándose adecuadamente. Debe el siguiente paso mostrar en amarillo, que quiere decir que es una alerta, ojo, porque se está desviando el resultado como usted lo está pensando. Y en rojo hay que tomar decisiones inmediatas para poder empezar a devolverlo al amarillo y luego al verde. Cuando vayan a definir sus indicadores, traten de que sean no más de 10 o 15. A veces nos sentamos y empezamos a hacer indicadores y salen muchos. La idea es que sean 10 o 15 que yo pueda pegar en mi oficina, en el vidrio de mi oficina, para poder hacerle seguimiento permanente. Que sean muy gráficos, ojalá, o como a mí me gusten, que deba quedar, digamos, escritos, como a mí me guste y que me llamen la atención y me anime a revisarlos. Pero yo les diría que háganlos partiendo de un mapa de procesos. ¿Qué es un mapa de procesos? Es dividir cuáles son las actividades gruesas que hago dentro, el grupo de actividades que yo hago gruesas dentro de mi organización, distribuidas en 3 grandes grupos. Un grupo grande que es la cabeza, si estuviéramos hablando de un cuerpo humano, la cabeza. En la cabeza está el tema de hacia dónde va
es el que marca la línea para la organización. Esos procesos que están arriba se llaman los procesos de esos procesos que dicen están en el corazón, es decir, los que son la razón de ser de mi organización. Por ejemplo, si yo tengo un tema de producción de, por ejemplo, panela, que es un producto colombiano, es un sustituto del azúcar, es un energético que es alimenticio además. Entonces, si yo lo que estoy es tratando de que de pintar mi mapa de procesos, yo diría, ok, desde el punto de vista misional, lo que yo tengo en mi corazón es la fabricación de la panela, pero también tengo el control de calidad de esa panela. Entonces, dentro de lo que está mi razón de ser, debo tener dentro de los misionales el qué es lo que hago. Perfecto. Y por último están las piernas en el cuerpo humano, que son las que dan el apoyo. Muy bien, dentro de los procesos hay unos que se llaman procesos de apoyo, que son los que están en la parte inferior, y esos son los que hacen que los procesos directivos y los misionales puedan ser llevados a cabo. Por ejemplo, el tema tecnológico es un apoyo para poder llevar a cabo los otros dos procesos. El tema de talento humano es un apoyo para poder llevar a cabo los otros dos procesos. El tema financiero es un apoyo para que los otros dos procesos puedan ser llevados a cabo. Así los invito a que hagan sus indicadores de gestión partiendo de ese mapa de procesos. ¿Para qué usan los indicadores? A veces los dejamos ahí como una foto ya vencida de lo que está pasando. Pero esa no es la idea. La idea es que sea un sistema de previsión, tanto en lo operativo como en lo financiero. Es decir, apenas hay una alarma amarilla, yo debo estar pendiente para ver qué es lo que va a suceder. No es cuando ya llegue al amarillo. La idea es que podamos prever las diferencias que haya entre lo que yo quiero lograr y lo que estoy logrando. También necesitamos hacer una construcción de estos indicadores como un sistema. ¿Para qué? Para poder tomar las decisiones de forma acertada partiendo de estos resultados. Existen muchos indicadores, como ya les había comentado. Hay tres aquí para solo mostrarles los indicadores de producción, indicadores comerciales, indicadores financieros, puede haber indicadores también logísticos, indicadores para personal, hay de muchas clases y depende de mis procesos. Recuerden que es muy individual el tema. En temas de producción, por ejemplo, ¿cómo está el control de las materias primas? ¿Están llegando oportunamente? ¿Cuál es la calidad con la que la estoy recibiendo? ¿La distribución de la planta está funcionando adecuadamente? ¿Estamos teniendo tiempos muertos? En temas, por ejemplo, de inventarios, ¿cómo están nuestros inventarios? ¿Están llegando justo a tiempo, como es mi política, o estoy pidiéndolos masivamente y están llegando de acuerdo a lo que yo considero? En temas comerciales, por ejemplo, ¿cómo vamos en temas de promoción? ¿La promoción que acabé de hacer realmente me dio buenos resultados o no? En temas de publicidad, ¿están llegando nuevos clientes con la nueva publicidad que estoy haciendo, que estoy llevando a cabo? El diseño de mi producto, ¿sí está gustando? ¿No está gustando? ¿Mi cliente se está quejando porque no está encontrando lo que necesita en mi producto? Y desde el punto de vista financiero, les traigo una propuesta de unos, cualquiera, que son contabilidad, por ejemplo, ¿estamos haciendo los registros adecuados en mi contabilidad? Tengo centros de costos específicos para poder establecer cuál es el costo de cada uno de mis productos y se están contabilizando adecuadamente. Mi análisis financiero arrojó buenos resultados o estoy, por ejemplo, bajita en temas de capital de trabajo. En el flujo de caja, me estoy quedando corta contra el flujo de caja, estoy revisando contra mi presupuesto de flujo de caja, obteniendo buenos resultados o estoy viendo que estoy bajita. Estoy pudiendo hacer las inversiones que yo considero que debo hacer o las que pensaba hacer para poder, por ejemplo, llevar a cabo el proyecto de exportación, necesito tener en inversiones X monto. ¿Lo estoy pudiendo hacer? En temas de tributación, ¿qué tan alto está mi porcentaje de tributación? ¿Estoy cumpliendo con todos los tributos como debe ser? En temas de costos, ¿estoy llevando a cabo los costos de acuerdo a mi presupuesto, que es el siguiente punto? ¿Me estoy llevando por encima de los costos? ¿Es la cartera
se está recaudando durante las fechas que yo considero que debe de recaudarse, el porcentaje de cartera es el adecuado. En temas de tesorería, estoy pagándole a mis proveedores de acuerdo a lo que a la política que yo he establecido, me estoy financiando con ellos, estoy recibiendo realmente los dineros cuando debe ser. Esos son algunos de los indicadores que podrían ser. En general, pueden ser diseñados de acuerdo a la necesidad de mi organización con múltiples fuentes. Les voy a explicar 3 pequeñas fuentes que son simplemente ideas, pero por supuesto que cada organización dentro de su operación deberá definir cuáles son las fuentes que considera más fiables y además más fáciles. Primero, los estados financieros. Uno podría tomar, por ejemplo, el estado de flujos de efectivo, que es un punto importantísimo y neurálgico en todas las organizaciones. La caja. Muchas veces las organizaciones no se quiebran porque han tenido problemas de ventas o porque han tenido problemas de demandas, nada de eso, sino por problemas de caja, porque no tienen los recursos suficientes para poder manejar la operación en el corto plazo. Otro que podríamos tomar como punto de partida son los estados de situación financiera. Por ejemplo, que tanto estoy en mi esquema de pasivos frente a los activos. Estoy muy endeudado, estoy poco endeudado, etcétera. Dentro de los estados de resultados, ¿qué tanta utilidad bruta estoy dando con mi producto? Y si en realidad estoy excediéndome, por ejemplo, en los temas administrativos, ¿cómo hacer para angostarlos y lograr un buen margen de X producto? Otra fuente puede ser en las auditorías internas. Debemos tener controles internos para saber que se están llevando las cosas adecuadamente. De esas auditorías internas muchas veces resultaron unas observaciones muy interesantes, no a manera de queja, sino a manera de oportunidad de mejora que debemos incorporar. Otra es la información que viene del cliente. Por ejemplo, cuáles son algunas sugerencias que ellos nos hacen. Las estoy recogiendo, cuántas me están llegando. ¿Realmente estoy motivando al cliente para que me retroalimente? ¿Qué otras oportunidades de mejoras vemos de nuestro cliente interno y externo? Y de nuestras encuestas a clientes internos y externos también resultan cosas muy interesantes. Debo mantener esa disciplina de revisar cómo voy y a mi cliente cómo lo están viendo y cómo me está viendo él a mí. Financieramente hablando, existen 4 tipos, existen muchos, pero aquí traje 4 específicos solamente para nombrarlos y contarles un poquito, aunque ya les he contado algo. Y son el indicador de liquidez, que los indicadores de liquidez lo que hacen es medir la capacidad para atender los compromisos de corto plazo de mi organización. Ahí, ¿qué podemos decir? Pues es la plática que yo tengo en el bolsillo para poder cubrir, por ejemplo, lo que tengo que pagarle a mis proveedores inmediatamente, las materias primas que tengo que comprar inmediatamente, todo lo que es de corto plazo. Dentro de ellas está el capital de trabajo y la razón corriente. Sí, digamos, 2 de los indicadores ejemplo, ahorita vamos a ver una diapositiva con una cosita ahí. Indicadores de gestión, que lo que hace es medir la capacidad que tiene la gerencia para generar los fondos internos de la organización. Es decir, qué tanto estamos aportando a la organización. Ahí está el tema de rotación de cartera, cómo estoy yo en temas de facturación, en temas de cobranza, en temas de manejo de los dineros dentro de los bancos, cómo están rotando esos inventarios, realmente estamos vendiendo como debe ser, es decir, nuestra persona, nuestro líder en temas comerciales está llevando a cabo las actividades necesarias que requerimos para poder obtener unos buenos resultados. Y en cuanto a los índices de solvencia, endeudamiento o apalancamiento, son los diferentes nombres que les pueden dar en algunos países, pues ese lo que hace es medir la cantidad de recursos que son obtenidos de terceros, es decir, la plática que yo recaudo, que yo necesito y que pido a bien sea los bancos o algunos inversionistas adicionales o, por ejemplo, a mis propios socios. Y en temas de índices de rentabilidad, pues esos son los que yo diría que son muy importantes y es cómo está la rentabilidad de mi producto en cuanto a términos como bruto, es decir, lo que yo produzco me cuesta unos pesos frente al ingreso que yo obtengo de la venta de eso que estoy produciendo. Esa rentabilidad es la rentabilidad bruta.
Cuando yo le meto otros gastos, como por ejemplo la secretaria, el gerente y las otras personas que están dentro de mi equipo y que hacen actividades o que realizan algunas labores específicas para mi producto, más el arrendamiento, más el agua, la luz y el teléfono y todas aquellas cosas que no están directamente relacionadas con mi producto, eso lleva a una rentabilidad neta. O neta antes de impuestos, por supuesto, a menos de que yo la quiera calcular después de impuestos. Pero la idea es que podamos tener claras esas rentabilidades para que una vez medidas ahora, yo pueda volverlas a medir apenas arranque con mi exportación. Eso es muy importante para que yo pueda tener claro cuál es mi esquema, digamos, de contribución a la empresa. En cuanto a los indicadores de gestión, yo les diría, ármenlos de una forma muy fácil. Tómense el tiempo de definir los suyos. Todas las metodologías que encuentren en Internet son para que ustedes las disfruten, desmenúcenlas y saquen los que a ustedes les convengan. Aquí es simplemente un ejemplo de en Excel cómo podría hacer eso. A veces nos cuesta un poquito la interpretación de los indicadores y necesitamos unos sopletes, llamamos acá, que es un poco en algún sitio que me diga cómo puedo yo leerlos. Entonces, lo que ustedes ven en la parte superior dice indicadores de liquidez, que es un poco lo que ya hablábamos ahorita, que es cómo atiendo yo mis compromisos en el corto plazo. La primera es la que es muy conocida, que se llama razón corriente, también la llaman la razón de liquidez general. ¿Cómo se calcula? El activo corriente sobre el pasivo corriente. ¿Qué quiere decir? Entonces, en la siguiente yo le puse la lectura. Es el número de veces que la deuda de corto plazo es cubierta por los activos. Aquí el resultado es el 52%, esta es porcentual. ¿Qué quiere decir? Que el 52% de mis pasivos está atendido por activos. La diferencia está sin atender. Entonces, si es bueno o si es malo el resultado depende de mi organización, depende de mis políticas y también de la estrategia que estoy llevando a cabo. Otra, por ejemplo, puede ser capital de trabajo. El capital de trabajo es la plática que necesito, aquí dice, es activo corrientes menos los pasivos corrientes, es decir, es el dinero que queda para poder operar en el día a día después de pagar las deudas inmediatas. Aquí da negativo. ¿Qué quiere decir? Mi capital de trabajo, al ser negativo, pues quiere decir que estoy necesitando plata. Si yo mido mi capital de trabajo para hacerlo a futuro, me puede servir para saber cuándo tengo yo que empezar a pedir plata prestada, si es el caso, o ver cómo me fondeo de otra forma, pero ahí ya tengo un indicador que puede ser de previsión. Esos son solo unos ejemplos, de ahí en adelante, pues la idea es que cada uno construya los que quiera, móntenlos en un Excelito fácil para que puedan calcularlos sin problema con base en sus estados financieros en este caso. El siguiente punto, estudio de mercados. En el estudio de mercados yo les sugiero que arranquemos primero con el país al que quiero llegar. Ahí, ¿qué hay que hacer? Es revisar cuáles son los indicadores de los países que a mí me interesan. Muchas veces salen más de un país. Yo tengo que hacerle un análisis de cómo se está comportando el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque recuerden que el Producto Interno Bruto es el valor de toda la producción de bienes y servicios que se tienen en un país específico. Si va disminuyendo ese Producto Interno Bruto, es decir, si no crece, quiere decir que las personas están en poca capacidad de producir. Por lo mismo, si no hay producción, pues no hay dinero, y si no hay dinero, pues la venta en un país donde donde el crecimiento sea bajo, es más difícil. Entonces, hay que revisar los indicadores macros como el Producto Interno Bruto, qué tanto está haciendo o cómo se está comportando la inflación, qué tan alta está. Estamos hablando de un país hiperinflacionario, estamos hablando de un país con una inflación que pueda yo manejar, etcétera. ¿Qué tanto, por ejemplo, para mi producto específico, si lo que yo estoy tratando de ver es el tema, por ejemplo, de la panela? La panela es de mejor aceptación en los países más fríos, porque es, como ya les comenté, un alimento energético. Entonces, pues, ¿cuál variable me diría yo dentro de los países para que para mí sean más importantes?
pues el tema de las más bajas temperaturas y largas estaciones de invierno. Esa sería una de mis indicadores del país. Y cómo se está comportando en temas de demanda, por supuesto, es decir, qué tanto es, por ejemplo, el ingreso per cápita, cuánto gana cada persona en promedio. Ese para mí sería importante, por ejemplo, si yo estoy vendiendo, por ejemplo, un producto dedicado a los niños, cómo está compuesta la población y cuántos niños hay dentro de ese país en proporción con el resto. Esos podrían ser unos de los indicadores. Otro es la posición arancelaria. Yo tengo que tener clara cuál es la posición arancelaria. Normalmente los estudios de mercado por fuentes secundarias se hacen tomando como base la posición arancelaria. No siempre es la misma en el mercado local, o sea, en el mercado del país del que se exporta, no siempre es igual al país en el que se importa. Eso debemos revisarlo con cuidado. Muchas veces le ha pasado a los exportadores que llevan una mercancía a otro país y está errada la posición arancelaria. Al llegar al país de destino, resulta que no pueden ingresar la mercancía porque hay problemas legales. Entonces, es importantísimo tener claro, y yo con base en esa posición arancelaria puedo empezar a revisar quiénes están importando a ese país, cuáles son las puertas de entrada, quiénes son los que más demandan dentro de los países, etcétera, etcétera. También debo hacer un análisis del sector y del mercado potencial. El sector para mí debe tener un claro crecimiento, debo tener claro cómo se está comportando, debo saber qué tamaño tiene ese sector en ese país, cuáles son las tendencias que tiene este sector en el país y a lo mejor yo puedo llegar a cuáles son los principales clientes allá mismo. Esa es la idea, poder llegar hasta saber cuál es mi mercado potencial, entendida como la persona que me compra al otro lado. Y por último, el perfil del mercado objetivo, es decir, qué necesidades específicas tienen las personas o las empresas a las que yo me estoy dirigiendo, cuáles son sus tendencias de compra, compran durante todo el año, solamente lo compran durante unas épocas específicas, cuál es específicamente allá el tamaño de mercado para las personas que a mí me interesan y cuál es la cuota a la que yo quiero llegar. En temas de objetivos de precios y márgenes, debemos tener muy claro nuestros costos, incluir todos los que forman parte de la exportación, no olvidar el tema de el traslado del contenedor del camión al que yo lo llevo al buque, por ejemplo, el desembarque del contenedor, la apertura del contenedor, el sellado, todos esos detalles que a veces se nos quedan por fuera debemos tenerlos incluidos. El inspector que entra y revisa la mercancía, todas esas cosas. De otro lado, debemos tener un análisis muy claro de la competencia, qué cuota de mercado tiene, cuáles son sus fortalezas y debilidades. Podemos revisar sus páginas web, podemos empezar a googlear por internet y de tal forma que lleguemos a establecer cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, quién trabaja ahí, cómo está llegando a sus clientes, qué es lo que vende, etcétera. Y tenemos que tener muy claras las barreras que existen en ese mercado. Eso es un poco el tema legal y político que existe debajo. Porque, por ejemplo, puede ser que una de las barreras sea que yo tenga que tener mis certificaciones de calidad emitidas en ese país al que estoy entrando. O me piden una licencia emitida por ese país para mi producto. O debo tener licencias ambientales desde aquí o certificaciones específicas de calidad para que pueda entrar al otro mercado. Eso forma parte del estudio de mercado. Esta foto es para invitarlos a que vayamos a las ruedas de negocios, para que veamos de primera mano cómo se está comportando el mercado, quiénes están ofreciendo mi producto, qué productos están ofreciendo. Los invito a que vayan a los supermercados, vayan a las tiendas, donde sea su mercado objetivo y de primera mano revisen cómo lo están viendo al otro lado y qué es lo que realmente están necesitando. También pueden revisar ahí qué es lo que están utilizando en temas, por ejemplo, de publicidad y propaganda para las ferias, y si están realmente llevando elementos publicitarios, o si, por ejemplo, las tarjetas de presentación que estamos llevando ya no nos darían abasto, porque ahora lo que están llevando es el código QR, que es el código, esos cuadraditos que hemos visto discontinuos. Con eso ya simplemente hacen la lectura desde sus celulares y ya no necesito físicos. Entonces hay detalles que tenemos que tener muy claros para cuando nos toque el turno
de ir a vender. De otro lado, ya lo hemos hablado, las restricciones normativas, estas tienen que ser claras, debo tenerlas muy bien analizadas, porque esos son de los mayores errores a la entrada de mercancías y de servicios. Lo otro, la organización y la administración, ya hemos hablado que tenemos que tener claro quién es el que va a actuar dentro de la organización en temas de exportación, pero muchas veces no hemos revisado las personas que tenemos dentro de nuestro equipo. Esas personas que tenemos dentro de nuestro equipo a lo mejor tienen una experiencia que nosotros no recordamos porque fue hace mucho tiempo que las contratamos y al revisar puede ser una persona interesante para nuestro nuevo proyecto. Debemos tener claro por eso el nombre, el cargo y la dependencia en la que va a quedar asignado, cuál es su perfil técnico y académico, cuál es el nuevo perfil que le vamos a asignar y qué necesitamos de capacitación adicional para que lleve a cabo adecuadamente su tarea. Recuerden que esta inversión en nuestro personal se va a ver redituada más adelante. Puede ser que necesitemos una nueva dependencia, por ejemplo. Si necesitamos una nueva dependencia, vamos a tener la necesidad de a lo mejor cambiarles a ellos el horario para que atienda al mercado europeo si es que tenemos una diferencia muy grande o el mercado asiático, dependiendo de para dónde vayamos, asimismo veremos las necesidades de eso. No olviden, por favor, meter el personal de soporte, es decir, la persona que contesta el teléfono, que esperamos que sea una persona que habla inglés o el idioma en el que ustedes están llegando a ese país. El control de calidad, quién lo va a realizar, cómo va a ser el transporte, etcétera. Costee, por favor, la estructura teniendo en cuenta el factor prestacional. Aquí llamamos un salario base y tenemos cosas como salud, pensión, riesgos profesionales, etcétera. Eso forma parte importantísima de esa estructura de costos. Y no deje de lado sus aliados externos. Los aliados externos son muy importantes. Ya habíamos hablado de las universidades, pero otros aliados que son muy importantes son, por ejemplo, lo que llamamos aquí cámaras de comercio, entidades donde se asocian y se agremian las personas que tienen mi mismo oficio, porque ellos nos ayudan a facilitar el acceso a la representatividad frente al gobierno, por ejemplo, a información privilegiada para poder avanzar rápidamente frente a nuestras decisiones, entre otros. También debemos aliarnos con nuestros competidores. A veces vemos al competidor como un coco. Ojo, porque el competidor puede ser la persona que complemente mi mercancía para poder hacer un único envío. Recordemos que muchas veces las solicitudes que nos hacen otros países son mayores a nuestras posibilidades de producción. La idea es que podamos tener un plan B adicionando a una persona dentro del equipo para que trabajemos al mismo tiempo y podamos hacer diferentes alianzas de exportación conjunta. Y por supuesto, de último, incorporamos los bancos. Los bancos tienen que estar montados en el bus porque ellos van a ser mis fuentes de información y además son quienes me pueden facilitar recursos rápidamente. Líneas de productos y servicios. Debo revisar la ficha técnica de mis productos y de servicios, es decir, cuáles son los beneficios de mi producto, qué capacidades tengo para satisfacer a mis clientes, cuáles son las ventajas que tengo frente a la competencia, si estoy en fase de desarrollo o ya lo tengo listo para venta. El registro de la propiedad intelectual. Ojo con este punto, porque la propiedad intelectual es muy importante tenerla registrada. No lo olvidemos que podemos tener sorpresas como que a los 3 meses, después de habernos desgastado muchos años armando un producto, otra persona saque uno igualito y entre al mismo mercado que yo. Actividades de investigación y desarrollo, ya lo hemos hablado, el tema de innovación y es mantenernos aliados de las universidades para que estemos siempre actualizados en nuestros productos y servicios y la línea de producción requerida debo tenerla clara de cuáles son mis necesidades, etcétera. Marketing y ventas, bueno, ya lo hemos hablado también, y es cómo voy a entrar a mis clientes, cómo voy a crecer allá, qué canales de distribución voy a tener, prefiero el mercado minorista, es decir, llegar a los que venden al detal, o voy a llegar directamente a mi cliente específico, o voy a llegar a un mayorista, eso debo tenerlo muy claro, y cómo va a ser la estrategia de comunicaciones. Normalmente antes lo hacíamos por folletos, digamos, cosas físicas, hoy en día ya nos movemos, ¿cierto?, por los medios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa promoción? A través de qué medios vamos a llegar y cada cuánto vamos a llegar.
También debemos tener una estrategia de ventas en donde haya claramente identificadas las actividades que va a realizar cada uno de los miembros del equipo, va a hacerlo desde allá, va a estar aquí desde el país donde yo estoy exportando, cuánto tiempo va a llamar, cuántas llamadas debe hacer al día, cuál va a ser el número de ventas que debe tener al mes, etcétera, etcétera. Y por último, el tema de nuestras proyecciones financieras. Este es un tema que es muy importante y muy interesante para todas las organizaciones. Y es que no debemos olvidar nunca que este proyecto tiene costos asociados. Asimismo tendrá resultados y rentabilidades, por supuesto, pero debemos tener claro que puede existir, digamos, muchos escenarios. Puede ser un escenario en el que ustedes ven aquí que hay un escenario optimista, un escenario conservador y un escenario pesimista. El escenario optimista puede ser que sea, digamos, pensando en que voy a vender todo lo que voy a llevar y que al otro lado voy a encontrar un eco enorme. Entonces, yo con base en eso hago una proyección de unos ingresos, los egresos que van relacionados para que me dé un resultado de ejercicio, incluyendo la inversión inicial. Perfecto, ese puede ser un escenario. El siguiente escenario que voy a tomar es un escenario conservador, es decir, va a estar un poco difícil la cosa al otro lado, voy a vender, pero no una cosa enorme, sino voy a vender un estándar, con lo que yo arranqué hace tiempos de pronto en mi mercado local. También tiene unos ingresos relacionados específicamente de bolsillo, estamos hablando, plata en efectivo, es decir, la caja. Sí, aquí no estamos hablando ni de depreciaciones, ni de amortizaciones, ni de anticipos, nada. Aquí vamos a hablar específicamente de la plata que entra a mi bolsillo y la plata que sale de mi bolsillo. Los ingresos que entran, los egresos que están saliendo de mi bolsillo, el resultado del ejercicio y el acumulado. Aquí podemos ver que la inversión inicial está en el año cero, es decir, en el momento de arranque, en el minuto cero en el que estamos iniciando el proyecto. Y un escenario pesimista, puede ser que yo piense que voy a vender mucho y la realidad sea que no venda suficiente. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuántos van a ser mis ingresos estimados? ¿Cuánto va a ser el ingreso estimado y cuál va a ser el resultado del ejercicio? Teniendo claro que tengo que hacerlo a varios años vista. Yo no lo puedo hacer a 1 o 2 años porque ya sabemos que el ejercicio de exportación es a largo plazo, es de largo aliento. Entonces, teniendo claro eso, lo que hago yo es, primero, para poder obtener estos ingresos, ¿yo cómo hago para predecir cuánto voy a vender? Listo, lo primero es establecer cuáles son mis variables macroeconómicas. Ya dijimos que, por ejemplo, el Producto Interno Bruto es uno de esos que para mí es muy importante. Otra es la tasa de cambio, ¿cierto? Otra que es muy importante es, dependiendo de mi producto, por ejemplo, si yo vendo, estoy vendiendo petróleo, una de mis variables macroeconómicas podría ser el comportamiento que tengo yo del sistema petrolero en general, la oferta y la demanda global. El siguiente punto, ¿cómo proyecto yo el comportamiento? Aquí no necesito yo sacar mi bola de cristal, es difícil ser expertos para saber si va a subir o va a bajar, no sé, si el desarrollo económico de la región va a estar por encima del 3% del 4%. Aquí nos ligamos nosotros a fuentes externas de excelente calidad. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo hace unas excelentes proyecciones, el Banco Mundial hace otras. Muchas entidades, por ejemplo, bueno, en este momento se me pasa el nombre, pero muchas entidades globales, las Naciones Unidas, por ejemplo, también tienen sus estadísticas de promoción del comercio, etcétera. Muchas de estas entidades hacen proyecciones del comportamiento. Incluso los bancos locales o los bancos que son más bien globales invierten grandes recursos en poder establecer cuánto va a crecer cada una y cómo se va a mover cada una de las variables. Por eso la importancia de tener de aliados a nuestro banco de cabecera. También necesitamos establecer las variables del negocio. Ya hemos hablado, por ejemplo, si yo vendo algo relacionado con los niños, yo tengo que saber cuánto, relacionado con los recién nacidos, por ejemplo, yo tengo que saber cuánto es el porcentaje de natalidad de cada uno de los países. Cómo voy al país que yo me voy a dedicar, cómo están naciendo estos chiquitos. Si yo tengo un producto, bueno, ya lo hemos hablado, dedicado al petróleo, ¿cuántas empresas están creando nuevas destinadas a petróleo? Otra de las variables del negocio, que ya lo hablamos para la panela, es saber
¿Cuánto tiempo puedo yo vender la panela? Porque va ligado específicamente a las estaciones. Muy bien. Ahora, eso para proyectar los comportamientos. Ahora, ¿cómo estimar el costo de la inversión? Ahí yo les diría, ojo, necesitamos incluir la maquinaria, necesitamos incluir digamos, la imagen corporativa si tenemos que cambiarla. Debemos incluir las inversiones en software adicional que vayamos a necesitar para llevar a cabo esta tarea. Costos como, por ejemplo, el viaje a conocer el sitio que vamos nosotros a ir a revisar personalmente. ¿Cada cuánto vamos a viajar? Todos esos costos tenemos que incluirlos dentro de la inversión inicial. Si llegan a, por ejemplo, costos como las certificaciones de calidad que debo tener antes de siquiera pisar el país de al lado. Entonces, estos costos deben estar dentro del tiempo cero que ya miramos. Y por supuesto, determinar los costos logísticos que ya los hemos llevado. ¿Cuánto me vale llenar el contenedor? ¿Cuánto me vale trasladarlo desde mi fábrica o mi empresa hasta el sitio en donde se lo entrego, bueno, hasta el puerto, cómo entra a puerto, cuánto me cuesta el que esté el contenedor en puerto mientras lo montan al montacargas, cuando el traslado, los diferentes temas logísticos hay que incluirlos ahí. Bueno, y ya cerrando, pues aquí es un tema un poco financiero que quiero recordarles y es que no debemos perder de vista que cada costo puede afectar nuestra rentabilidad, razón por la cual debemos tener muy claros nuestros números. Y por eso traigo aquí una frase de Warren Buffett, que es un millonario, y que dice, la regla número 1 es que no podemos perder dinero. Y la segunda, no olvidemos la número 1. Recordemos que nuestras organizaciones tienen que ser rentables para que podamos tener sostenibilidad en el largo plazo, para que la gente que trabaja para nosotros tenga una estabilidad en sus familias, para que la economía logre despegar, para que el crecimiento de nuestro país sea sostenible. Entonces, pues los invito a que revisen todos los temas relacionados con el cambio de actitud para una mayor disciplina, mayor previsión, una planeación y un compromiso con el largo plazo. Bueno, por ahora es todo. Lo que tú me digas, seguimos, María Alejandra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nora, por su excelente presentación. Tenemos varias preguntas del público. He seleccionado aquí un par para que nos ayudes a responderlas en este momento, Nora. Entonces, mira, la primera nos la hace Paulina y nos pregunta que ella ya ha hecho un estudioso, digamos, y detallado estudio de mercado, que ya tiene seleccionados algunos países como potenciales, digamos, destinos de exportación de sus productos, y quisiera saber cómo escoger el país de exportación más conveniente después de haber hecho ya esta, digamos, una previa selección. ¿Qué le podrías decir al respecto? Aló. Bueno, te escuchamos. Mi recomendación sería la siguiente. Ármense una matriz de los diferentes países. Cojan dentro de la matriz los países que más les interesen dentro de las columnas y en las filas pongan las variables que son de su interés. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, el número de empresas petroleras que hay o los periodos en los que yo podría vender a ese país o el número de niños que hay en ese país. Esas variables las cuantifican por los 3 o 4 o 5 países que tengan para estudiar y pónganle un peso a cada una. ¿Qué es más importante para mí? ¿El Producto Interno Bruto, es decir, cómo está creciendo la economía? ¿O es más importante para mí el ingreso per cápita? Pónganle un peso a cada una de las variables que están seleccionando en sus filas. Con base en ese cruce, esa sumatoria de pesos, de pesos relativos, con la calificación que obtengan los diferentes países, asimismo se les facilita la toma de decisión de cuál es mejor y más conveniente para su producto o servicio. Muchas gracias, Nora.
Otra pregunta que siempre, digamos, nos las reclaman algunos de nuestros empresarios pertenecientes al sector servicios, y antes de hacer la pregunta simplemente quería mencionarles que tenemos para el próximo año en Conecta Américas unas excelentes conferencias que les vamos a traer a todas las personas que están en este sector servicios, en desarrollo de software, etcétera, para que estén pendientes de los próximos webinars de Conecta Américas también. Bueno, esta pregunta nos la formula Gustavo y dice, ¿cómo emprender este proceso de internacionalización para una pyme del sector servicios? Por ejemplo, ¿cómo poder hacer estas proyecciones que nos acabas de explicar, Nora, para un servicio? En resumen, digamos, ¿cómo empezar a desarrollar este plan de acción para la exportación para los servicios? Bueno, a veces los empresarios nos asustamos cuando hablamos de servicios porque vemos que todo es distinto, pero en realidad el esquema es el mismo. El esquema de trabajo es el mismo, solamente que no vamos a tener costos de materia prima. Lo que necesitamos ahí incluir, y que son, digamos, dos factores que son muy importantes, es el tema del costeo de la mano de obra, ¿cierto? Que en realidad son las horas hombre de cada uno de los especialistas que, por ejemplo, está haciendo una consultoría específica en temas financieros. Lo que yo debo costear es cuánto me valen mis expertos, ¿cierto? Cuántas horas hombre le voy a invertir a cada uno de esos servicios que estoy ofreciendo. Se vuelve un poco un producto que termina teniendo unas horas de persona o de cerebro o de como lo queramos llamar, o de pronto simplemente las horas de digitación que se tome, el número de registros, dependiendo del número de registros que me estén comprando. Pero finalmente termina siendo un costeo muy semejante. Hay cosas, por supuesto, que no aplican, como por ejemplo la logística. Pues contenedores a lo mejor no vamos a necesitar exportar, pero a lo mejor sí el cliente me está pidiendo que le mande algo impreso, ya no se usa mucho, pero igual ese costeo debo hacerlo. ¿Cuánto vale la remisión de esos estudios? ¿Cuánto vale el registro de mis contratos si es que en el otro país me piden que por servicios registre el contrato? Si yo voy a prestar mi servicio en una modalidad en la que yo me transporto a rendirle, por ejemplo, el informe, a rendirle cuentas sobre un informe, o en el que ellos vienen y yo debo asumir ese costo para que ellos revisen cómo estoy operando acá, esos son los costos que deberíamos meter directamente dentro del servicio, que yo entre paréntesis, entre comillitas, lo llamaría que es un producto. Los insumos son los mismos, pensemos que es muy semejante a un producto. Y las matrices de evaluación son muy, muy, muy semejantes, solamente que adaptándolas específicamente para ese tema. Perfecto, Nora, muchísimas gracias. Otra pregunta nos la hace Jayleit Zamora. Nos dice, ¿cuál sería la mejor estrategia para poder abordar el tema arancelario de los países que vamos a exportar? Si tal vez nos puedes dar algunos consejos sobre dónde podemos encontrar, digamos, la mejor información para entender el tema arancelario primero y después para reconocer cuáles serían todos estos aranceles e impuestos que nuestros exportadores deberán cancelar a la hora de iniciar sus procesos de exportación. Bueno, en temas de aranceles, básicamente la información está en todos los países en lo que llaman las direcciones de aduanas locales o los sistemas de administración tributaria de cada país. Ahí van a encontrar dentro de las páginas web del gobierno, en esas entidades específicas, la información. Pero deben tener muy en claro que existen diferentes acuerdos. Existen diferentes acuerdos entre los países, ¿cierto? La Cámara de Comercio en sus páginas web también incluye información sobre cuáles son los acuerdos que están vigentes. Recuerden que depende de que se hayan firmado en cada uno de los países, pero que cada gobierno local lo haya aprobado. Entonces, en entidades como la Cámara de Comercio de Bogotá, en el caso de Colombia, normalmente cuando hay acuerdos, por ejemplo en Latinoamérica, existen comunidades específicas en donde está consignado todo el documento de acuerdo. Revisamos nuestra posición arancelaria y sobre esa es que están
claramente establecidos si está liberado totalmente, si se libera dentro de 3 años, si el porcentaje de arancel está simplemente con un porcentaje de descuento por un tiempo, pero yo diría que esos son los 2 puntos específicos. Las entidades promotoras de comercio exterior, como la Cámara de Comercio de Bogotá, y los gobiernos locales, y el tercero serían los específicos para cada acuerdo que se está tramitando o que ya se tiene aprobado. Gracias, Nora. Y la última pregunta que tengo para ti nos la hace Abraham Sánchez y dice, ¿qué pasa cuando exportas productos cuyo precio pues no es muy elevado y que incluso el envío de estos productos suele ser más caro que el mismo producto? Dice que si nos puedes recomendar si mejor sería enviarlos por lotes o si existen otras alternativas para que estos costos de envío no sean tan prohibitivos. Bueno, en cada país yo creo que están saliendo nuevas oportunidades de envío. Normalmente antes, pues lo que efectivamente salía muy costoso enviar una sola pieza, por ejemplo, temas artesanales, era mucho más alto el costo del envío de la pieza que la misma pieza en sí. Pero hoy en día ya existen opciones, pues aquí en Colombia ya las he visto, en donde puedes enviar la pieza específica sin un costo exagerado, llega perfectamente bien al destino, llega asegurado y pues digamos que no tienes que mandarla tampoco en carga consolidada o pagar un flete de avión que es tan costoso específico para mandar un producto. Yo creo que ya hay soluciones, búsquenlas en sus empresas de correo más grandes a nivel local y pregunten por las ventas individuales. Porque ese antes era una cosa muy loca, pero creo que esto ha venido mejorando considerablemente. Muchísimas gracias, Nora. Otra vez agradecemos tu exposición, la presentación súper clara y concisa para este seminario en línea. Tengo varios anuncios para nuestros participantes. Sabemos que algunas preguntas no se pueden responder, digamos, por el tiempo que tenemos disponible para esta presentación. Sin embargo, quiero hacerles varios anuncios. Primero, para todos, que la exposición, la presentación de Nora ha sido grabada, como esta y todas nuestras webinars en vivo. Son grabados y posteriormente están disponibles en conectamericas.com en la sección cursos y seminarios, donde podrán ustedes volver a verla para que la tengan ahí como material de referencia y revisar cualquier detalle que se hayan perdido. Estaré aproximadamente en unos 5 o 7 días hábiles en esta sección de Conecta Américas para que ustedes la revisen, motivarlos a que revisen los webinars que ya hemos presentado y ya están todos disponibles en conectamericas.com. Segundo, mencionarles que sabemos que el tema de proyecciones financieras es un poco complejo y por eso les vamos a traer un segundo webinar con la Cámara de Comercio y con Nora para abordar un poco mejor y tratar de entender cómo hacer una validación de la viabilidad financiera de un proyecto exportador, que creo que les va a servir a muchos. Entonces, por favor, estén pendientes, registrados en Conecta Américas, atendiendo a nuestros newsletters para saber cuándo vienen estos nuevos webinars profundizando un poco en estos temas financieros. Muchísimas gracias por su atención. Les motivo, por favor, a que nos dejen sus comentarios y su feedback en la sección precisamente de comentarios de estos webinars en conectamericas.com para entender mejor qué temas les interesan a ustedes, en qué temas deberíamos profundizar para traerles cada vez materiales que les interese y que en verdad les ayude a mejorar la gestión de sus empresas y a entender mejor la dinámica de los negocios internacionales. Les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo y nos conectamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a Nora, a la Cámara de Comercio de Bogotá y a todos nuestros participantes.